Buenos días, hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta sus casas en un servicio más de la Iglesia Bautista Betel. Quisiera compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios en el Salmo 77, versículo 1. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Dice: al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis ojos de noche sin descanso, mi alma rehusaba consuelo. Dios es un Dios que nos escucha. Dios es un Padre que está atento a nuestras oraciones y podemos tener la confianza en que Él nos va a escuchar en medio de cualquier circunstancia. Debemos disponer nuestro tiempo para acercarnos a Dios y poder estar en su presencia, y que sea para edificación de su pueblo y cualquier persona que nos está escuchando ahorita. Vamos a orar y encomendarnos en manos del Señor en el servicio del día de hoy. Oremos. Bendito Señor, gracias Padre por darnos la oportunidad, Señor, que somos indignos de tener tu verdad, de tener esta luz, de tener a Jesucristo, que es la luz del mundo. Gracias, Señor, por esa obra que ha sido de redención para nuestra vida. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a estar confiadamente en tu palabra, a estar confiados, Señor, en el mundo, sabiendo que tenemos un Padre que está atento a nuestras oraciones en medio de cualquier angustia. Gracias, Señor, porque nos sostienes con tu poder. Gracias por tu misericordia. Te pido, Señor, que bendigas el servicio del día de hoy, que nos uses a todos, que sea para edificación, que el Espíritu Santo permita que tu pueblo conozca la verdad, que se fortalezca en ella, Señor, y cualquier persona que escuche este mensaje pueda estar firme en ti de verdad, pueda escucharte, pueda llegar a conocer a Jesucristo. Señor, gracias por esta oportunidad y te pido que tú bendigas este tiempo de alabanza, que bendigas la predicación, y gracias por este día. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ahora vamos a ir a unos cantos con el hermano Walter. Hermano. Muy buenos días a todos. Damos gracias al Señor por este maravilloso día, soleado, caluroso y precioso que Dios nos da para estar hoy aquí en su casa y ahí a través de estos medios, ahí donde usted se encuentra, ya hasta sus hogares o ahí donde usted está. Bendito Dios por esta misericordia que nos da. Vamos a entonar unos cantos en esta mañana entonces. Y este primer canto que vamos a entonar se llama Bueno es alabar el nombre del Señor. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú,
es alabar el nombre del Señor, que Él nos llena de tantas bendiciones, de tanta misericordia día tras día. Vamos a ir ahora al canto número 37. Tal vez usted lo conoce, estando en la presencia del Señor. Estando yo, Señor, en tu presencia, postrado todo mi ser ante ti, canto con gozo en tu presencia, amándote, adorándote, Señor. Estando yo, Señor, en tu presencia, postrado todo mi ser ante ti, canto con gozo en tu presencia, amándote, adorándote, Señor, llenándome, Señor, de tu presencia, conociendo cada día tu amor. Habito confiado en tu presencia, dándote por siempre mi amor, llenándome, Señor, de tu presencia, conociendo cada día tu amor. Habito confiado en tu presencia, dándote por siempre mi amor. Amén. Llénese cada día de la presencia del Señor. Es lo más importante que podemos hacer día tras día. Vamos a ir a un canto más adelante, que es el 38, que se llama La Roca. Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiará. Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiará. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Es Jesús la roca fiel, es Dios eterno, pues es Él. Mi fe está en Él, mi alma siempre a Él le confiará. ¿Quién nos podrá separar del amor de Jesús? ¿Quién podrá? ¿Acaso aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor? Es Jesús. Amén. Él es nuestra roca, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En Él confiamos. Vamos a tener el tiempo ahora para tener el mensaje de esta mañana. Y vamos a tenerlo en
en uno de los salmos que creo que es muy conocido para todos nosotros, muy conocido, y me imagino que usted lo ha leído multitud de veces. Cuánto hemos tenido también consuelo a través de este pasaje que vamos a estar el día de hoy. Vamos al Salmo 23, usted lo conoce, Salmo 23. Abra sus Biblias y le invito para que donde se encuentre, lea lea despacio, concentrado y con detenimiento este Salmo. Dice así la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por darnos la oportunidad de estar frente a tu palabra una vez más, de poder llevar tu mensaje hasta donde están nuestros hermanos, nuestros amigos en Cristo, hasta donde está todo aquel que tú quieras hoy llevar tu palabra. Queremos suplicarte que nos des un oído abierto, una mente, Señor, abierta, un corazón dispuesto para recibir hoy lo que tú quieras tratar con nosotros. Que hoy podamos recibir una palabra tuya para atesorarla, que quede ahí sembrada y que quede ahí grabada en nuestro corazón, una palabra de parte tuya por toda la eternidad de nuestras vidas. Ruego, Señor, que uses a esta vasija de barro, Señor, que va a exponer este mensaje. Ruego que me limpies, que me purifiques, Señor, que pueda tener la sabiduría y la prudencia para hablar, y que tus palabras no caigan nunca a tierra, Señor, sino que cumplan el propósito en la vida de cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, qué salmo más precioso, qué salmo más esperanzador, qué salmo más lleno de consuelo y de ánimo nos da de verdad leer este Salmo 23. Y honestamente me siento como en cierta forma, no sé, intimidado, ¿verdad? Porque este salmo es tan precioso y en 40, 50 minutos, lo que estemos aquí en este mensaje, es imposible abarcar toda la belleza que está dentro de este salmo, de verdad. Es muy difícil. Y hoy solo vamos a estar en unas breves pinceladas de algo de este salmo. Que ojalá hoy despertemos y volvamos a ver realmente el pastor que tenemos en nuestras vidas, el pastor que tenemos en nuestras vidas. Sé que hemos encontrado mucho consuelo y ánimo a través de este pasaje, que lo conocemos, y si usted hasta ahora lo escucha, pues bueno, el ánimo no solo para que ahora lo escuche o lo vea, sino para que sea parte real de su vida. Este salmo fue escrito por el rey David. Él, antes de llegar a ser rey, fue un pastor de ovejas, y ahora él sabe, ahora él está en la posición de oveja y sabe lo que es la realidad de ser pastoreado por el Dios Todopoderoso, por Jehová. Él dice en el versículo 1, Jehová es mi pastor. Más que algo romántico, más que algo muy bonito o esperanzador o palabras que sean bonitas, David está describiendo la realidad que es en la vida de uno el tener a Dios como el pastor de la vida. Aquel que le guía, aquel que le sustenta, aquel que está por uno. Jehová es mi pastor, no es algo romántico, es la realidad que nos está describiendo David. Y esta es la realidad para cualquier creyente en Cristo, si de verdad usted tiene a Cristo.
Jehová es su pastor, el Señor es su pastor. Nada me faltará. Qué interesante que este mismo salmo, David escribe en el último versículo 6, Salmo 23, 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David dice, todos los días me va a seguir el bien y la misericordia. Todos los días experimento el bien de Dios, la misericordia de Dios todos los días. Qué maravilloso tener esto en nuestras vidas cotidianas. Que el bien de Dios esté sobre la vida de uno cada día. La misericordia de Dios cada día. Y hoy no podemos ir muy atrás para estar viendo la vida de David, pero si usted se da cuenta, si estudia un poquito la vida de David, se dará cuenta que desde que Dios lo llama para ser rey de Israel, que tampoco fue así algo inmediato, las cosas para la vida de él no es que todo le sale color de rosa a David, más bien las cosas se le ponen cuesta arriba. Saúl lo unge como rey, y Saúl, por otro lado, intenta acabar con la vida de David una y otra vez. Intenta que los filisteos lo maten. Ahí dice, vea, sea mi yerno, traiga uno, vaya, mate unos filisteos ahí y con eso vamos a estar bien para que usted sea mi yerno. No contento con eso, lo pone en los lugares más peligrosos en el ejército para ver que alguien lo mate. El mismo Saúl se pone a perseguirlo una y otra vez hasta buscar unas cuevas en las cavernas. La vida de David pendía en un hilo. Y sin embargo, es este David el que nos dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque Jehová es su pastor. Qué maravilloso que Dios sea nuestro pastor. Creo que todos queremos esto, ¿verdad? Todos queremos que realmente estas palabras cobren vida en nuestra propia realidad. Pero lo primero que quiero preguntarle hoy, porque esto está disponible para cualquiera que tenga al Señor como su pastor. ¿Es Dios su pastor? Es lo primero que quiero preguntarle. ¿Es Dios su pastor? En el Nuevo Testamento tenemos una revelación tan clara de quién es este pastor. Una revelación clara e inconfundible. No hay por dónde mirar, es Él. Y ese pastor tiene un nombre. Ese pastor se llama Jesús. Dice la Biblia en Juan capítulo 10, versículo 11. Estas son palabras de Jesús. Dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Juan capítulo 10, versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Jesús es el pastor. Y más adelante, tal vez si quiere verlo con más detalle, vaya a Hebreos, por favor, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 20. Hebreos capítulo 13, versículo 20. Dice la Biblia así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Jesús, ese buen pastor, ese gran pastor, se llama Jesús. Es Él el pastor de su vida. Es Dios que realmente es Jesús el que está guiando los pasos de su vida. Para esto, lo primero que tiene que hacer es entregarle su vida a Jesucristo. Es hoy que usted tiene que entregarle su vida, hacer de Cristo el Rey, el Señor de su vida. Entregarle su vida, poner su fe en Él, en lo que Él hizo ahí en la cruz del Calvario, en esa sangre que derramó en la cruz para perdonarle a usted sus pecados y los míos.
Si quiere que Jesús sea su pastor, tiene que entregarle hoy su vida, tiene que dejar que Él sea quien gobierne hoy todo en su vida. Entréguele su vida a Jesucristo el día de hoy. Pídale perdón en arrepentimiento por su pecado y confíe en la obra que hizo en la cruz del Calvario. Jesús es el pastor. Jesús es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. Usted puede darse cuenta si de verdad Jesús es su pastor. En el mismo libro de Juan, que hemos estado leyendo varios pasajes ahí, Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Jesús está hablando y dice así, Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Hay dos cosas que hacen las ovejas de Jesús. Escuchan la voz del Señor, escuchan la voz de su amo, la voz de su maestro, la voz de su Salvador, y lo siguen, y lo siguen. ¿Está usted escuchando la voz de Dios, la voz del Señor aquí a través de su palabra? ¿O usted ni siquiera tiene una relación con este libro? Si es así, si usted no tiene una relación de estar con este libro, lo siento, usted no está escuchando la voz del pastor y mucho menos puede decir que le sigue. ¿Cómo va a seguir a alguien que no escucha? ¿Cómo va a seguir las órdenes o va a seguir el norte que le dice a alguien si usted no lo escucha? No puede seguirlo. Las ovejas oyen y siguen al buen pastor. ¿Tiene usted a Jesús como el pastor de su vida? Qué maravilloso, volvemos al Salmo 23, qué maravilloso es cuando tenemos esa certeza de que Dios es quien guía nuestras vidas. Él es quien nos lleva por el camino por donde tengamos que ir. Qué maravilloso ver a través de las palabras de este salmo cómo hay provisión, cómo hay aliento, cómo hay consuelo, cómo hay sustento, cómo hay protección por el pastor que tenemos. En primer lugar, entonces, ¿Jesús era su pastor o no es su pastor? En segundo lugar, quiero que veamos la dirección del pastor. En este salmo encontramos dos tipos de parajes, es decir, dos tipos de sitios o lugares por los cuales David menciona que el pastor lo ha llevado en su vida. Hay lugares que son bonitos, apacibles. Vamos a ver versículo 2, Salmo 23, 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hay dos tipos de parajes por los cuales el pastor lleva a David. Unos son descritos como lugares de delicados pastos, como aguas de reposo. Algo que nos viene a la mente, lugares tranquilos, lugares de descanso, para tener serenidad y paz, ¿verdad? Pero hay otros parajes que son tenebrosos. Dice incluso: aderezas mesa delante de mí en presencia de angustiadores. Aunque ande en valle de sombra de muerte, habrán lugares por los que el pastor lo ha llevado que son sombríos, que son oscuros, que pueden causar temor, que pueden causar angustia. No sé cuál es el paraje hoy por donde usted está pasando en su vida. No sé cuál será.
Es muy fácil, es muy bonito, ¿verdad? Cuando pasamos por esos tiempos tranquilos en la vida, esos tiempos donde pareciera como que todo marcha perfecto, ¿verdad? No hay ningún mal, y ahí es fácil alabar y adorar a Dios. Pero hay momentos también donde puede ser que haya momentos sombríos, tal vez donde nuestra vida está comprometida. Tal vez por salud, tal vez por enfermedad, tal vez porque hay alguien que nos está persiguiendo. Tal vez esos valles o de angustiadores por causas económicas. No sé cuál será. Pero el pastor, ¿sabe qué es lo maravilloso? Que no importa si usted está en esos parajes de delicados pastos junto a aguas de reposo, o ande en valle de sombra o de muerte, aunque hayan angustiadores, David dice: Jehová es mi pastor. No importa el paraje donde usted ande, Jesús es su pastor. Él es el que lo guía a usted. No importa el lugar por el que tenga que andar. Es una realidad en la vida del creyente. No todo es color de rosa. Hay tiempos apacibles, hay tiempos de bonanza y hay tiempos difíciles. Tiempos donde las lágrimas salen de nuestros ojos, donde a veces nos angustiamos, donde a veces queremos llorar o estar desesperados. Eclesiastés capítulo 3, versículo 4, quisiera leer ese pasaje. Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. Dice la Biblia, voy a leer un poco antes, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Así es la vida. Hay momentos de bonanza, tranquilidad, de alegría, mucho gozo. Hay tiempos difíciles. Pero lo importante es que si usted ha puesto su vida en Jesucristo, Él sigue siendo su pastor. Ahora, hay una constante que veo, ya sea que andemos en parajes de delicados pastos junto a aguas de reposo, o ya sea que estemos en lugares de sombras de valle, en valles de sombra de muerte, o de angustiadores. Hay una constante, quiero que la vea conmigo. Vea el versículo 2, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Para qué lleva un pastor a sus ovejas a donde hay agua y donde hay pasto? Para que coman, para que se nutran. Para eso las lleva ahí, para que coman y estén robustas. Pero ahora note algo también: si vamos también a los parajes de valle de sombra y de muerte, donde hay angustiadores, hay algo que también está presente, que provee el buen pastor, o el gran pastor. Dice, versículo 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aún ahí hay provisión de alimento. Hay una constante, y es el alimento. Tanto en tiempos de bonanza, tiempos de delicados pastos junto a aguas de reposo, o en valles de sombra de muerte. La constante es que las ovejas necesitan alimentarse. El pastor les provee el alimento que necesitan, tanto en uno como en el otro lado. Pero las ovejas tienen que nutrirse.
¿Cómo se nutren las ovejas? Con la palabra de Dios. En la Biblia, este mismo libro es comparado con el alimento físico que necesitamos, es nuestro alimento espiritual. Primera de Pedro, no puedo ir a todos los pasajes que la Biblia nos enseña esto, pero solo algunos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si usted está hoy en estos lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, nútrase, fortalézcase, fortalézcase, fortalézcase. Porque tal vez vendrá el momento en que tenga que pasar valle de sombra de muerte, de angustiadores, para que usted pueda estar firme y mantenerse siempre dándole la gloria a Dios. Este principio lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Efesios 6, del 10 al 13. Dice la Biblia: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. No descuide su alimentación espiritual. No descuide nutrirse con los delicados pastos de la palabra de Dios, con el agua refrescante que hay de la palabra de Dios. No descuide su relación con la Biblia. Es lo peor que puede hacer. ¿Sabes? Interesante, una de las características comunes que he escuchado en la gente es que cuando están en situaciones de angustia pierden el apetito, se les quita el hambre. Ahora hago la salvedad, a mí no me pasa eso, yo tengo hambre siempre. Pero hay personas que le pasan, es como el común denominador en situaciones de angustia. Hermanos, aún en situaciones de angustia, coma. Aliméntese espiritualmente. Lo peor que puede hacer usted es un ayuno de la palabra de Dios. Jamás haga esto. Lo peor que puede hacer usted en valle de sombra y de muerte es tener un ayuno de buscar la presencia de Dios. Es ahí cuando más lo necesitamos, sentirlo cerca de nuestras vidas. Búsquelo. El buen pastor está ahí. Y yo quisiera que veamos algunas cosas, ¿verdad? Tal vez enfocándome más en este paraje de valle de sombra de muerte. Porque, como les digo, cuando estamos en delicados pastos y ahí junto a aguas de reposo, ¿verdad?, donde todo está bien bonito, no hay tanto problema. Ahí el problema es descuidar que no queremos estar con Dios porque todo va bien, ¿verdad? Eso es un peligro. Pero por lo general, cuando estamos bien, es más fácil adorar a Dios, es más fácil tener esa comunión con el Señor. Lo difícil es mantenerse ahí en los valles de sombra de muerte, ahí en presencia de los angustiadores. Pero veamos algunas cosas que el buen pastor provee, aún estando ahí en el valle de sombra y de muerte, aún ahí cerca de sus angustiadores. Vamos a ir al versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, vea lo que dice el salmista. David lo ve como una realidad para su vida. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David dice, y David lo experimentó, estuvo en situaciones tan duras donde su vida estaba a punto de perderla, pero él dice, tú estarás conmigo, no temeré porque tú estarás conmigo.
el buen pastor, Jesús, nuestro pastor, nunca nos deja. Aún en esa situación en la que usted está pasando ahorita, en esa angustia, aún tal vez en el temor de la sombra de muerte, la Biblia dice: no temeré, tú estás conmigo. Es la promesa que Dios nos ha dejado a nosotros, a sus discípulos. Vaya ya a Mateo capítulo 28. Ahí Mateo capítulo 28, por favor, búsquelo. Mateo 28, versículo 20. Mateo 28, versículo 20, dice, leo desde el 19, que lo conocemos muy bien, dice: por tanto, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ponga atención, y Jesús dice: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Está pasando valle de sombra y de muerte, está pasando cerca de sus angustiadores que están alrededor. Jesús dice: yo estoy ahí con usted. Jesús no lo deja solo. No le dice: ve a ver cómo se la juega. Él dice: yo estoy aquí con usted y estaré siempre. Lo voy a acompañar siempre. Ahí en 2 de Timoteo, otro ejemplo que tenemos en la Biblia. 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. Pablo también nos describe esta realidad en la vida de un creyente. Pablo está predicando, Pablo está a punto de entregar su vida también por estar llevando el Evangelio. Dice así, 2 de Timoteo 4, 16, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Versículo 17, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo está describiendo lo mismo que estamos viendo en el Salmo 23. Jesús está conmigo y Él me va a preservar y me va a llevar allá a su reino celestial. Es lo mismo que David nos está diciendo. Dios lo está guiando, Dios está con él. ¿Y David dónde va a terminar? Ciertamente en la casa de Jehová moraré por largos días. Está describiendo la eternidad. Y Pablo aquí nos está diciendo lo mismo. Jesús nos va a llevar a su presencia y a su reino celestial. A Él sea la gloria. Aún en valle de sombra de muerte, aún en angustiadores, cercando su vida, Jesús quiere que usted tenga la certeza que Él está con usted. Ahora, quiero que volvamos a Salmo 23, porque en el versículo 4, porque dice: no temeré mal alguno, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Dios promete su presencia. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara es un bordón, tal vez, que podemos llamarlo para conocerlo hoy en día. Un bordón generalmente es un palo de madera grande, porque las personas antes se apoyaban para caminar, o el pastor usaba o usa todavía para poderse apoyar, para guiar a las ovejas, para que vayan por el camino. Ahí, mientras lleva sus rebaños ahí por los campos, los va guiando con esa vara, para que no pasen a cierto lugar. Le pone un alto y entonces cambian de dirección.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si vemos varios pasajes en la Biblia con respecto a la palabra vara o callado también, la palabra callado, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, en Éxodo 4:2, voy a irlos leyendo un poco rápido para que podamos avanzar por el tiempo. Dice: y Jehová dijo, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Era la vara de pastor que tenía Moisés, con la cual Dios iba a hacer las maravillas en Egipto para liberar a su pueblo. Una vara. La vara también es el instrumento para dirigir a su pueblo, para traer instrucción. 1 Corintios 4:2, ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? La vara es para corregir también. Y si vemos en Apocalipsis 19, hay varios pasajes que nos hablan de la vara. Apocalipsis 19:15, hablando de Jesús: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Tiene que ver con la palabra de Dios, con gobierno, con la dirección del Señor sobre esta tierra. La vara también sirve para medir. Apocalipsis 11:1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Sabe cuál es la vara que necesitamos? Esta es la palabra de Dios. Esta es la medida perfecta, el estándar perfecto de lo que Dios quiere para nosotros. Es lo que necesitamos. Sabemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la vara que necesitamos. Pero note lo que la vara hace en la vida de sus ovejas cuando andan en valle de sombra de muerte. Dice: tu vara y tu callado me infundirán aliento. La primera vez que encontramos la palabra aliento en la Biblia está en Génesis 2:7, y está referida cuando Dios sopla aliento de vida sobre Adán. Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios da ese soplo, hay vida, hay vida. Eso es lo que produce el callado del pastor, lo que produce la vara del pastor en la vida de uno. Produce aliento. ¿Cuántas veces, verdad? A veces estamos en esas situaciones difíciles, pero cuando leemos la Biblia, ¿verdad?, nos da ese empujón, ¿verdad?, que necesitamos para seguir adelante, para despertar, para tener ánimo y esperanza. Necesitamos de verdad esa vara que Dios ponga en nuestra vida para seguir, para tener aliento, para recobrar ese ánimo. ¿Cuánto necesitamos volver nosotros realmente a la Escritura? Es muy diferente, las cosas son tan diferentes cuando usted se ha dejado guiar por Dios, por su palabra. Usted está siendo dirigido en el camino que Dios le dice por su palabra, a cuando usted se deja dirigir por otras cosas. ¿Sabe? Cuando está en esas situaciones difíciles, lo más común que hace la gente es: me voy a dejar guiar por mis emociones. Y entonces las emociones no fallan, porque las emociones
fluctúan. Usted a veces está bien, a veces está mal, a veces está animado, a veces está desanimado. Las emociones cambian. No, yo me voy a dejar guiar por lo que dicen las noticias. Dios mío, ojalá que no lo haga así, porque es terrible. O por el dinero. No, yo tengo mucho dinero, entonces así guío mi vida. Hoy tiene, mañana no tiene. Lo más seguro es la palabra de Dios. Usted necesita la vara, el cayado del pastor. Solo algo más, y como una ilustración que veo interesante en la Biblia, porque la vara y el cayado para el pastor podía ser la misma vara que le servía para las dos cosas, o podía ser que tuviera dos, una que fuera su bordón y otra que fuera para guiar a las ovejas. Lo interesante es que nosotros tenemos la palabra de Dios, que tiene un Antiguo Testamento y tiene un Nuevo Testamento. En los dos encontramos la palabra de Dios, y es una sola también para nosotros. La Biblia dice: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Salmo 119, 165. En valle de sombra de muerte, Dios, su pastor Jesús, le guía con su vara y le da aliento. Bueno, digo, hay muchas cosas más que podemos ver en este Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, dice el versículo 5. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aún en medio de ese tiempo, ahí está la gracia de Dios. Dice, aderezando mesa, poniendo mesa. Es decir, a pesar de la situación difícil que está viviendo esta oveja, que está viviendo David, Dios le ha preparado una mesa. Dios no es que saca las cosas ahí de la manga, a ver a lo que salga. Le ha preparado una mesa, un banquete. Aún en medio de los angustiadores, Dios puede poner mesa. Dios puede poner su abundancia, Dios puede poner su gracia, aún en medio de los angustiadores. Y solo quiero ir a un ejemplo con esto. Salmo 78, versículo 19. Salmo 78, versículo 19. Aquí se nos está dando una narración recordando lo que Dios hizo cuando sacó a Israel de Egipto. Salmo 78, versículo 19. Dice: Israel ha salido de Egipto, entonces dice: pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? Ve hasta dónde llegó el pueblo, ¿verdad? El pueblo Dios lo había sacado de Egipto, los estaba encaminando por ahí, y ahora dice: ¿de verdad Dios podrá darnos comida aquí en medio del desierto donde no hay nada? ¿Qué puede darnos Dios comida, cierto? En este lugar tan inhóspito donde podemos morir, ¿puede Dios hacer algo? Y si usted y yo conocemos la historia de Israel, sabemos qué hizo Dios. Sabemos que Dios les envió maná todos los días y nunca les faltó el maná. Sabemos que Dios se glorificó tan grande y les envió carne, les envió codornices hasta que se les salía por las narices. Aún en el desierto, Dios puso mesa para su pueblo. Aún frente a esa angustia que usted está viviendo, ahí Dios puede poner su gracia y hacer cosas maravillosas que usted y yo no nos imaginamos. Porque Jesús es su pastor. Y volvemos al Salmo 23. Solo el último versículo por el tiempo también, como les digo, esto es solo una pincelada. Este salmo es tan precioso que no nos da tiempo, ¿verdad? En una sola sesión de poderlo ver todo.
Versículo 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Note que David nos ha descrito: Dios es mi pastor, ha descrito por dónde lo ha llevado, pastos delicados, fuentes de aguas, lo ha llevado por sombra de valle de muerte, aún cerca de angustiadores ha tenido que pasar, pero David dice: y en la casa de Jehová moraré por largos días. David sabía dónde iba: en la casa del Señor. En la casa del Señor. Igual que nosotros, si usted tiene a Cristo, tenemos algo seguro: moraremos en la casa del Señor, moraremos ahí en el cielo eternamente y para siempre, porque nuestro pastor es el que nos guía allá. Juan 14, versículo 3 dice: y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El pastor, nuestro pastor Jesús, está diciendo: yo los voy a llevar allá, a mi lugar, a mi casa. Y solo cierro con esto, porque el Salmo 23 inicia: Jehová es mi pastor, nada me faltará. A David Dios lo ha guiado por todo este lugar hasta la casa del Señor, hasta estar en su presencia y en la eternidad. Y dice: nada me faltará. Si usted tiene a Cristo, nada le va a faltar para llegar a su destino seguro, que es el cielo, si Cristo es su pastor. Hoy quiero que reflexione y ponga su mente, ¿verdad?, su corazón, y pregúntese: ¿he entregado mi vida a Jesucristo? ¿Me he arrepentido? ¿He puesto mi fe en Él, en la obra que hizo en la cruz del Calvario? Él es mi pastor, le estoy escuchando, le estoy siguiendo. Y si así es, entonces, hermano, anímese, porque Dios lo está guiando a usted y Él lo va a llevar a usted hasta su presencia cuando sea el momento. Usted va en el camino seguro, porque Jesús está a su lado siempre. Vamos a orar. Dios de toda gloria, queremos darte las gracias por darnos tu palabra. Quiero darte las gracias porque es una realidad. Si te conocemos a ti, somos tus ovejas. Tú eres nuestro pastor. Tú nos vas guiando en esta tierra, en este peregrinaje, hasta que estemos contigo allá en el cielo, en nuestra casa, en nuestra morada celestial. Gracias, Señor. Y hoy ruego, Señor, que si tal vez estamos en uno de estos tiempos de sombras de muerte, valle de sombra de muerte, o cerca de angustiadores alrededor nuestro, Padre, que volvamos a contemplar que tú estás ahí con nosotros, que no nos has dejado, no nos desamparas. Tú nos has prometido, tu presencia está ahí con nosotros. Que aún en medio de donde estamos, tu vara y tu callado nos dan el aliento. Que aún ahí hay mesa, aún ahí está la gracia tuya para hacer cosas en nuestras vidas que para nosotros tal vez son imposibles, pero para ti todo es posible. Gracias, Señor. Gracias porque es aquí, en tu palabra, donde podemos encontrar esa paz que necesitamos. Ayúdanos a estarnos alimentando, a nutrirnos, sea en pastos delicados, o sea ahí junto a aguas de reposo, o aún en los valles de sombra y de muerte, que nos estemos nutriendo de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
Dios les bendiga, ha sido una bendición estar con ustedes el día de hoy. Le invito para que esté orando y Dios nos dé dirección y sabiduría para poder acomodar las cosas, para podernos volver a reunir en el templo lo más pronto posible. Dios les bendiga, un abrazo y les extrañamos también. Hasta luego.